Ya, chiquillo, entonces la clase de hoy está básicamente centrada en los conceptos básicos que usted debería conocer para poder abordar algunos recursos conceptuales que son necesarios en el mundo de imagenología. Así que el objetivo de la clase es ese, repasar un poquito resultados de aprendizaje, que usted conozca los principios básicos de cómo se maneja la unidad de imagenología y cuáles son las distintas modalidades imagenológicas que existen en el mercado hoy en día y cómo se trabaja este fundamento físico para crear la energía para que pueda ser intervenida y producir la imagen respectiva. ¿Ya? Bien, entonces, vamos a partir por lo básico, chiquillos. ¿Qué es el átomo? No. Pregunta incómoda. ¿Qué es el átomo? Es la unidad básica de la materia, ¿cierto? Es lo más pequeñito. Bueno, hace algunos años decían que lo más pequeñito, pero hoy en día ya se ha descubierto que hay cosas mucho más pequeñas que el átomo, que son los quarks, ¿cierto? Pero no vamos a entrar en esos detalles. Con que sepan que el átomo es la unidad básica ya es suficiente. El átomo tiene dos grandes áreas de trabajo. ¿Cuáles son? ¿Eh? Eso es un poquito más grande. Cuando muchos átomos se juntan, producen una molécula, ¿cierto? El núcleo, ¿cierto? Muy bien. Y además, ¿qué otra cosa tiene? Tiene el núcleo y además los protones y los electrones, o sea, la nube de electrones que rodea al núcleo, ¿cierto? El núcleo, ¿de qué está formado, chiquillos? Y protones y neutrones, muy bien, ¿cierto? Y en los orbitales, ¿de qué están conformados? De, de electrones. Oye, están secos, chiquillos, ni que hubieran estudiado, ¿cierto? Bien. Entonces, acordémonos un poquito. Los protones, ¿qué carga tenían? ¿Positiva o negativa? Positiva, ¿cierto? Y los electrones, ¿qué carga tenían? ¿Positivas o negativas? Negativa. ¿Y los neutrones, qué carga tenían? Neutros, ¿cierto? ¿Y por qué los protones están juntos con los neutrones dentro del núcleo? Porque lo obvio que sería más por menos electrón con protón dentro del núcleo, pero no está así. ¿Por qué el protón está junto? Porque hay una repulsión. ¿Y quién estabiliza esa repulsión? Bueno, en la neuroeducación, pues no me mate la magia. ¿Qué hace que el núcleo se estabilice y no se terminen separando los protones? ¿Quién está a cargo de eso? Los neutrones, como los neutrones no tienen carga, ayudan a estabilizar el núcleo. Entonces ya sabemos que los protones tienen un mejor amigo que son los neutrones que no tienen estas cargas y que permiten estabilizar la energía del núcleo. Vamos a ver que el núcleo es una de las áreas donde existe la mayor energía cuando está inestable y es el principio físico que ocupa una de las modalidades imagenológicas que es medicina nuclear. En la periferia, como ustedes se visualizan acá, tenemos nuestros queridos electrones, ¿cierto? ¿Y qué hacían los electrones en general? ¿Qué hace el electrón en este concepto tan grande que es el núcleo, que es el átomo, perdón? ¿Qué hace por la vida? ¿Está parado, mirando el horizonte? ¿O está ahí jugando con los protones? ¿Qué hace el electrón ahí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la configuración electrónica? Un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, ¿se acuerdan? No, si estoy segura que lo vieron en tercero, cuarto medio, si algo debe haber ahí todavía, de recuerdo, en el Maya. Sí, sí, Ay, pero si son tan jóvenes, chiquillos, se hace un par de añitos, nomás hace un año que estaban ahí en el colegio. Los electrones, ¿qué hacen los electrones, chiquillos? Ahí dice, pues, se encuentran girando alrededor del núcleo.
Como los electrones tienen masa, al igual que los protones, y además tienen carga, en general cualquier masa, por ejemplo yo, si me ponen mucha energía, o sea, me empujan, ¿cierto? ¿Qué me va a pasar? Voy a terminar inevitablemente moviéndome para liberar esa energía, ¿cierto? Entonces los electrones ayudan a estabilizar estas energías asociadas en los átomos que condiciones naturales tienen esta condición nativa. O sea, el pobre átomo ahí tiene que lidiar con mucha energía, tanto en el núcleo, ¿cierto? Como alrededor del núcleo para estabilizar esta estructura atómica. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿No? ¿Ninguna? Perfecto. Entonces, como ya vimos que el protón, que el neutrón, ¿cierto? Y el electrón tienen masa, y dos de ellos, que son el electrón y el protón, tienen carga, se están moviendo, ¿cierto? Y tienen carga. ¿Y la carga qué es lo que lleva consecuentemente? ¿Qué es lo que hace? Carga. Positiva o negativa, así como cuando uno enchufa el... Se mueven y ¿qué es lo que transportan eso? Energía, pues chiquillos. ¿Y la energía cómo se mueve? O sea, ¿cómo yo sé que algo tiene energía? Por ejemplo, esto tiene energía. El lápiz tiene energía. Yo tengo energía, chiquillo. Y tengo para rato, se lo digo al tiro. Tengo, ¿ah? Vibran, pues. Tienen una oscilación. Y como vibran, ¿cierto? Producen, ¿qué cosa? Una perturbación de la materia. Cuando el papá le decía, ya pues, cállese, ¿qué pasaba con la mesa? Vibraba, ¿cierto? Y de hecho se escucha así como un sonido, ¿cierto? Como un eco. Y consecuentemente, ¿qué es lo que genera? Una onda. ¿Se acuerdan del concepto onda? También segundo medio, tercero medio, por ahí en algún momento lo vieron. ¿Qué es una onda? Lo dijimos, pues chiquillos y chiquillas. Es un punto de vibración, ¿cierto? Un punto de perturbación de la materia. ¿Y dónde se transmite una onda? Por dos tipos de medios. ¿Cuáles eran? Pues dependiendo de la onda, pero en general son dos medios donde se pueden transportar. Mucho, muy, muy fácil. En el espacio, ¿qué hay en el espacio? Sonora, ¿cierto? Mecánica. Y la onda sonora mecánica, ¿dónde se transmite? En la materia, pues chiquillos, cuando uno toca la guitarra, ¿cierto? Con instrumento musical, necesita materia para que genere el sonido, ¿cierto? Y hay otro tipo de onda que también se puede transmitir en la materia y además se transmite en otro tipo de estado, que está en el espacio, fuera del planeta Tierra. ¿Cómo se llama? En los agujeros negros, por ejemplo, lo podemos encontrar. ¿Qué hay en un agujero negro, chiquillos? ¿No se han preguntado esas cosas cuando miran el cielo? Con el amor de su vida. ¿Ah? Ay, ya se fue ya la física cuántica. En el vacío, chiquillos, en el vacío. En el vacío también se puede transmitir energía, pero no todas las ondas pueden viajar en el vacío. ¿Qué tipo de onda se transmite en el vacío? Porque es vacío, po. No hay materia, no hay átomos en el vacío. Ya, ¿y la luz qué tipo de onda es? Electromagnética, pues chiquillos, si lo estaban ahí viendo un título gigantón. La onda electromagnética. Entonces, como dijo muy bien su compañera, tenemos las ondas mecánicas que sí o sí necesitan la materia. ¿Y la materia qué es lo que es? Un conjunto de átomos. O sea, los átomos empiezan a vibrar, ¿cierto? Y la onda, a través de una fuerza específica, como por ejemplo un golpe, se transmite la energía, porque vibra en la materia, ¿cierto? Pero hay otra onda que es la onda electromagnética. Magnética, electro. Electromagnética. ¿Qué significa? Que es una transmisión de dos fenómenos, electro y magnético, ¿cierto? ¿Y por qué hablamos de magnético? Ya,
¿Han escuchado de la dualidad onda-partícula? ¿No? Del juego de la rendija, que se separan en dos, ¿no? Ya, eso es muy avanzado, parece. Ya, pero en el fondo, la onda electromagnética también es muy similar a la onda mecánica, pero en este caso, su función, que es la función de una onda, que es transmitir o transportar la energía, en este caso no necesita de átomos para transmitirse, porque solamente lleva energía, o sea, lleva fotones. Dígame, corazón. No, no levanto la mano, ya. Dígame. Transmitir energía con átomos, con masa. En el fondo, la onda mecánica mueve masa y la onda electromagnética mueve masa y también se puede transportar en unidades como el vacío donde no hay masa. ¿Por qué? Porque su función es solamente llevar energía. Este tipo de ondas electromagnéticas son las que nosotros ocupamos habitualmente en el mundo de imagenología, a través del movimiento de los electrones, en donde los sacamos de acá, a través de distintos fenómenos físicos, que sacamos a los electrones, como este electrón tiene una masa y tiene una carga, tiene una energía determinada dentro de sus funciones del átomo. Entonces yo cuando lo empujo con otro electrón, por ejemplo, a este lo saco y consecuentemente libera un espectro de energía. Y este espectro de energía es el que nosotros ocupamos en las distintas modalidades imagenológicas, ¿ya? Las ondas electromagnéticas se mueven a través del espacio en unidades tridimensionales, ¿cierto? Como se ven acá, ¿cierto? Y su unidad de transmisión se llama fotón. O sea, un fotón es el estado de movimiento electromagnético en el cual se puede propagar a través del espacio, sea vacío o sea un material, ¿cierto? Y que su función se caracteriza por transmitir energía. Dependiendo del tipo de energía, nosotros vamos a perturbar la materia, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, como ya sabemos que estos átomos tienen masa, tienen carga, tienen energía y además yo los puedo mover para consecuentemente mover esa energía, los átomos empiezan sus distintas características. El átomo puede estar en su condición natural y es la que ustedes conocen, es la famosa tabla periódica, ¿cierto? En donde estaba el hidrógeno, el helio, el nitrógeno, el carbono, el oxígeno, etcétera, ¿cierto? Pero a esos átomos yo les podía hacer algunas cositas para que cambiaran su estado. ¿Qué habitualmente nosotros podemos hacer para que cambien su estado? ¿Se acuerdan? Que en la tabla, ya le poníamos calor, un tipo de energía, ¿cierto? ¿Y qué le pasaban los átomos? ¿Se acuerdan en la tabla periódica que el profe, ahí tenía el, bueno, imaginen que es una tabla periódica, y les ponía, los que van para allá se llama potencial de ionización, y los que van para la derecha se llamaba o pasaba la electronegatividad. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿No? En química, pues chiquillo, en química. ¿De verdad que no se acuerdan de esos conceptos? Si no lo ocupo en el día a día, se olvidan, ¿cierto? Y no existe, cuando no se ocupan, no se olvidan. Bueno, la tabla periódica tiene ciertas cualidades. Tiene ciertas cualidades. Los átomos, como habíamos visto anteriormente, tienen estos electrones. Y los electrones, digamos que son como las cosas que uno tiene, el cargador, el vasito con agua, ¿cierto? O el cuaderno. Entonces, de repente un átomo me dice, oye, préstame el cuaderno, y uno va como buen compañero y presta el cuaderno, ¿cierto? Oye, préstame el cargador, otro átomo entrega el cargador. Los electrones funcionan de forma similar. Entonces, si yo le presto mi cuaderno a otra compañera, hay un vínculo, ¿cierto? Nos estamos vinculando, quedamos en deuda, por llamarlo así. ¿Cómo se llamaba eso? Un tipo de enlace. Los enlaces covalentes, ¿sí? ¿Cierto? ¿Se acuerdan de eso? En donde los electrones se van uniendo a través de enlaces. Y eso significaba que los electrones
comparten sus electrones entre átomos para poder formar los enlaces, ¿ya? Además, por alguna razón, como dice su compañera, a través de calor, como la convección, ¿cierto? La transmisión de la energía, a estos electrones los puedo sacar de su átomo, o sea, los puedo expulsar. Y cuando yo los saco del átomo, va a liberar una energía determinada. Por lo tanto, cuando yo saco un electrón de su átomo natural, lo llamo cation. Eso quiere decir que ese mismo átomo termina con un más. Ejemplo claro, el sodio más, ¿cierto? En el caso contrario, cuando yo quiero capturar electrones, yo empiezo a sumar electrones a mi capa. ¿Y por qué es importante ese intercambio de electrones o los movimientos de los electrones? Porque los átomos tienen un objetivo en la tabla periódica. ¿Se acuerdan de eso? ¿De quiénes se quieren parecer? ¿A quiénes aspiran? Porque uno quiere hacer como, no sé, en el caso mío yo quiero ser un cuarzo. Creo que está de moda ser Terian. Yo me identifico con los cuarzos. Yo quiero ser un cuarzo. En la otra vida quiero ser un cuarzo. Entonces yo me tengo que empezar a comportar como un cuarzo, ¿cierto? No vamos a entrar en los otros animales. ¿Sí? Cada uno tendrá su identificación. Pero en el caso de los átomos, ellos se quieren parecer a un átomo en particular. ¿A qué átomos habitualmente a los que le habían pasado estas cosas en el colegio se quieren parecer para mantener la estabilidad del átomo? ¿Se acuerdan? A los que estaban aquí en la tabla periódica, los que estaban aquí, y que son como los reyes de la tabla periódica. Los electrones están dentro del átomo, pero en la tabla periódica hay unos átomos que son como los reyes, son como los bits, son como los pirulos, los pituquitos de la tabla periódica. ¿Cómo se llamarán? Se llaman los gases nobles, así como los reyes y las princesas, ¿cierto? El helio, un claro ejemplo de un gas noble. Entonces, todos los átomos tienden a o quieren parecerse a un gas noble. Entonces, los de acá, los de este lado, tienen que ceder sus electrones porque al dejar su electrón libre es como devolverse la tabla periódica. Vuelven a parecerse a los gases nobles. Y los que están cerquita, en este ladito, empiezan a captar electrones para parecerse a los gases nobles. Por eso existe este movimiento de electrones. Siempre el átomo va a intentar buscar estabilizarse, o sea, la ley de la mínima energía. Como ustedes que están aquí, exceso de energía de materia de la profe, ¿cierto? Y lo único que quieren irse a su casa, ¿cierto? Entonces van a buscar la estabilidad y van a ir a buscar cualquier cosa para buscar la estabilidad de su ser, porque la profe está ahí perturbando con su onda electromagnética, ¿cierto? Entonces, a través de estos fenómenos físicos, nosotros vamos a tener estados de excitación, ya sea recibiendo electrones, que ¿cómo se llamaba cuando yo capto electrones? No está ahí, pero se denomina iones, ¿cierto? Y cuando tienen a ceder los electrones se llaman cationes, ¿cierto? De todas formas, igual le vamos a mandar la cápsula para que vuelvan a revisar estos contenidos, chiquillos, ¿ya? Dudas, consultas, hasta acá. Traumada. Entramos en crisis. Y esto, chiquillos, es solo el comienzo. Bien, ahora, ¿por qué es importante hablar de todas estas cositas que amo de resumen, chiquillos? Y yo creo que no los vamos a perturbar tanto, pues los vamos a mandar mejor a que tranquilamente vean las cápsulas con mucho tiempo y con mucha repetición en sus casas, porque necesitamos conocer la radiación. ¿Qué es la radiación? Es la transmisión de esta energía, o sea, de la perturbación de la materia, en forma de una onda electromagnética, ¿cierto? O de partículas que liberamos del núcleo para consecuentemente producir la energía que nosotros necesitamos para tomar la fotito, ya sea el rayo, la mamo, ¿cierto? La eco, todo ocupa radiación, ¿cierto? La radiación se puede medir de acuerdo a la energía que transmite la radiación o la onda electromagnética, dependiendo de qué tanta energía puede ocasionar daño en el tejido biológico o no puede ocasionar daños y puede ser
tan fuerte el daño que genera que puede hasta ser letal, o sea, literalmente puede quemar y matar a un ser humano. El fenómeno más importante que ha habido de daño asociado a radiación fue la bomba de Hiroshima y el desastre de Chernobyl. ¿Han visto la serie de Chernobyl, chiquillos? Buenísima la serie. Yo creo que quedó corta con todo lo catastrófico que fue ese evento. Y de hecho, chiquillos, yo creo que con las cosas que están pasando a nivel mundial, yo creo que de nuevo vamos para un tercer desastre nuclear, porque las bombas hoy en día nucleares son una opción para las guerras que están pasando por el otro lado del mundo. Entonces, es súper conveniente que sepan qué significan las radiaciones para que sepan lo que puede causar una bomba nuclear, chiquillos. Aunque se tire en China, los efectos nucleares los vamos a recibir igual. Y aunque el mundo diga que Chernobyl no causó desastres nucleares, a nivel mundial sí los causó, chiquillos. Y por eso la incidencia de cáncer, por ejemplo, ha ido en aumento a medida que han pasado los años, desde la bomba de Hiroshima y el desastre de Chernobyl. Pero eso lo vamos a ver en protección radiológica, ¿cierto? Y además en las próximas clases. Entonces, como les decía, la radiación puede tener distintos espectros de energía, o sea, distintas intensidades de energía, y eso puede ionizar, eso quiere decir que puede generar un efecto ionizante en la materia o no. ¿Y qué significa un efecto ionizante? Si antes dijimos que existían los iones y los cationes, que reciben más energía. ¿Y qué pasa cuando un átomo recibe más energía? ¿Qué le pasará a los electrones o al núcleo? Se desestabiliza. Lo que no quiere un átomo en la vida adulta del átomo. Ha ganado harto dulce, pues sí, pues. Bien, entonces, como bien dice ahí, la radiación se presenta en distintas formas, que las vamos a ver más adelante, y de acuerdo a la intensidad, nosotros podemos ir protegiéndonos de ella de acuerdo a la naturaleza de la radiación, ¿cierto? Entonces, toda esta información, chiquillos, nos va a permitir no solamente trabajar con estas modalidades que son asociadas a la radiación, sino que además nos van a permitir a nosotros como operadores cuidarnos de estos espectros de energía porque pueden ser nocivos cuando no tenemos los cuidados y los conceptos teóricos para poder protegernos en el día a día, porque son cosas que vamos a ocupar todos los días, ¿ya? La radiación se acumula, tiene algunos efectos que se acumulan en el cuerpo o que generan efectos inmediatos, ¿cierto? Agudos o crónicos, como lo que muestran en la serie de Chernobyl, ¿cierto? Bien, ¿cuántos tipos de radiación tenemos? Tenemos varios. Tenemos la radiación alfa, ¿cierto? La radiación beta, la radiación gamma, los rayos X y los neutrones, la radiación por neutrones, ¿cierto? La radiación alfa es una de las radiaciones más inofensivas porque esta radiación se produce producto de la inestabilidad del núcleo, ¿ya? Esto produce consecuentemente no solamente la energía electromagnética que transmite la energía que nosotros necesitamos, sino que además libera una partícula, que es la partícula de helio. O sea, este helio lleva este remanente de energía. Y el helio, ¿cierto? Tiene dos protones y dos neutrones. Entonces, si yo tengo una partícula que lleva una determinada energía, pero tiene masa, ¿cómo lo podría detener? ¿Sería fácil detenerla o sería difícil detenerla? ¿Sería fácil o difícil? Si tiene masa, más fácil, porque tiene masa tangible, ¿cierto? ¿Y cómo ustedes creen que se puede detener la radiación alfa si tiene mucha masa? Miren este gráfico. Ahí tenemos la radiación alfa. Tenemos dos protones y dos neutrones, ¿cierto? ¿Con qué se detiene? Como es masa, ¿con qué lo detengo? Con un papel, ¿cierto? ¿Dónde yo puedo encontrar este tipo de radiación? En radioterapia, para los tratamientos de braquiterapia. ¿Han escuchado de ese tipo de tratamiento? Los tratamientos de braquiterapia son unas pepitas radiactivas. Entonces, como esta radiación es muy simple y muy fácil de manipular, como tiene masa, en los tratamientos de próstata, por ejemplo, o de cáncer cervicuterino, a los pacientes les ponen pepitas alrededor de la estructura, en este caso de la próstata, y los dejan ahí determinadas semanas, y como es radiación cortita y se detiene con un papel, el mismo cuerpo puede detener la radiación para que no le afecte a otras personas como ejemplo, ¿ya? Se ocupa hoy en día, ¿ya?
Ahora, el único caso que podría ser un poco tóxico es que usted se trague una pepita radiactiva de radiación alfa, cosa que no va a suceder, creo, pero no lo intenten porque eso es nocivo y tóxico para el cuerpo, ¿ya? Fuera de eso, no deberíamos preocuparnos. O sea, usted ve radiación alfa, usted con un papelito y ya la detiene. Ya está ahí, todo bien, ¿ya? ¿Dudas respecto a la radiación alfa? ¿No? ¿Ninguna? Bien, vamos a la radiación beta. La radiación beta es un decaimiento del núcleo. Eso quiere decir que yo libero protones, pero en otro estado. O sea, positrones, un estado alterado de la carga del protón, ¿ya? En cualquiera de los escenarios es una partícula que, a diferencia del electrón, el protón es un poquito mayor, tiene más masa que el electrón, de hecho 1560 veces más grande que la masa del electrón. Entonces, como el protón es grande, pero es más pequeño que la radiación alfa, ¿cierto? Y viene del núcleo, porque en el fondo es un protón en un estado alterado de carga, ¿cierto? Un positrón, ¿cierto? Va a liberarse junto con energía residual. Entonces, ¿cómo yo puedo detener la radiación beta, que sigue siendo masa, pero es más pequeñita que la radiación alfa? ¿Con qué lo puedo detener? Con aluminio. O sea, ya estamos buscando otro tipo de material, un material más denso. El metal es más denso que el papel, pero sigue siendo frágil. O sea, el aluminio con una lámina de esta que ocupa en la cocina las mamás de aluminio, te puede tener la radiación beta. La radiación beta se ocupa también en radioterapia porque viene del núcleo, de la desestabilización del núcleo del átomo. Hay átomos dentro de la tabla periódica que naturalmente son inestables y consecuentemente producen este tipo de radiación, que es la radiación beta, ¿cierto? Hasta acá, chiquillos. ¿Dudas, consultas, reclamos, angustia, ansiedad, depresión, dolor de cabeza? Estas salas no nos ayudan, chiquillos, son media. ¿Están abiertas las ventanas, chiquillos? Dios mío, santo Señor Jesucristo. Está calurosa acá. Bien, vamos a la radiación gamma. La radiación gamma es una radiación más danger, más dark, ¿cierto? Es una radiación donde sí yo puedo ocasionar daños. ¿Por qué? Porque la radiación gamma viene del núcleo. O sea, si se van fijando, a medida de que nosotros vamos viendo de dónde viene su origen, se hace más o menos peligrosa, ¿cierto? Y comprenderán que todo lo que viene del origen, o sea, del núcleo, es más peligroso. Por lo tanto, la radiación gamma literalmente se produce porque los protones y los neutrones que están en el núcleo empiezan a desestabilizarse y esa inestabilidad produce un exceso de energía. De hecho, la radiación gamma es la causa o el funcionamiento de los reactores nucleares. Los reactores tienen en los fondos de los reactores núcleos inestables de forma constante. Por eso son unos. ¿Han visto el reactor nuclear de la Reina? Que es un tanque gigante, un edificio grande de cemento, gigante, gigante, y tiene un fondo muy profundo, y es ahí en el fondo donde están los núcleos inestables para que todo lo que está alrededor del reactor nuclear no se vea interferido. Y como estamos en Chile, muy chileno, no se le ocurrió nada más brillante que construir el reactor debajo de la placa tectónica. Comprenderán que si estamos en Chile. Entonces, sabrán que si se activa la falla de San Ramón y tenemos un terremoto sobre el grado 9, ese reactor se va a fisurar. Y si se fisura el núcleo del reactor, ¿ah? Buena pregunta. ¿Por qué nosotros necesitamos un reactor nuclear? ¿Para qué nosotros necesitaríamos reactor nuclear, que es algo tan peligroso, producirlo aquí en Santiago, que es donde tenemos la mayor población nacional? Porque pareciera que Chile es Santiago. No es primera vez que decimos esa frase. ¿Se acuerdan de antes que en medicina nuclear ocupábamos unos frasquitos donde iba radiación? Es para producir esa medicina para medicina nuclear. Producimos radioisótopos, o sea, buscamos esta inestabilidad y la llevamos en frasquito para
inyectarla a los pacientes y poder hacer exámenes asociados con radiación gamma, que la vamos a ver en la clase de medicina nuclear. Entonces, no podía estar en Talca o allá en Puerto Montt, no, tenía que estar en Santiago y va peor, arriba de la falla San Ramón, muy chileno, ¿cierto? Entonces tenemos algunos radioisótopos que en la tabla periódica, nuevamente con la tabla periódica, la vamos a dibujar acá, debería haber puesto una foto de una tabla periódica. Ya, ¿se acuerdan que debajo de la tabla periódica hay como un rectángulo debajo de este? ¿Sí? Ya, esa se llama la línea de los lantánidos. ¿Se acuerdan de esa nombre? Ay, que con suerte se acordaban del electrón, del protón. Ya, pero debajo de la tabla periódica hay una línea de átomos que se llaman lantánidos y todos esos átomos son átomos inestables, naturalmente son inestables, como el cesio, el tecnesio 99, el cobalto, ¿cierto? No, el cobalto está un poco más arriba, pero en general esta línea de los lantánidos son inestables y eso ayuda a que el núcleo de estos átomos puedan producir este tipo de radiación. Entonces, como es una radiación mucho más energética, porque viene del núcleo, o sea, muy, muy potente, es energía que puede llegar a matar, así, puede quemar. Por eso algunos pacientes en radioterapia se queman y vamos a ver los efectos nocivos de los tratamientos de radioterapia. ¿Con qué yo podría detener este tipo de radiación, chiquillos? Con plomo. O sea, aquí subimos la categoría del metal con el cual me tengo que proteger. Entonces ya tengo que ocupar plomo y no solamente plomo. ¿Con qué otra cosa más podría protegerme además del plomo? Si es radiación gamma, o sea, pasa el papel, traspasa al ser humano, traspasa el aluminio, a diferencia de los otros que quedan detenidos acá. ¿Qué pasa con la radiación gamma? No llega hasta el agua. Y el agua, pues, es raro. Con el agua es raro, ¿cierto? Y además, faltó aquí en este esquema, concreto. O sea, además del plomo, el plomo es plomo, pues, o sea, un metal duro, sólido, ¿cierto? Le tengo que poner cemento altamente compactado para disminuir los efectos y así no traspase. Y eso es uno de los criterios de protección radiológica que van a ver con la profe de protección, que permite que algunas modalidades imagenológicas, ¿cierto? Como en medicina nuclear y otro tipo de radiaciones, por ejemplo en escáner, cumplan ciertos criterios de instalación. O sea, las paredes de las salas de rayos o las salas de tomografía computada, que las vamos a ver en la próxima clase, deben tener cierto criterio en la densidad del concreto y además cumplir con láminas de plomo. Y se van a dar cuenta cuando vayan a sus prácticas que cuando usted mueve las puertas de esas unidades son puertas pesadas. Pues. Entonces las primeras cosas que uno va desarrollando son músculos porque todo lo que está en imagenología es pesado. Nos tenemos que proteger con estas cosas. Han visto que de repente uno como en la unidad de imagen anda como Robocop y anda con unas cosas así medias tiesas, sobre todo en hemodinámica. Ya, a esos son instrumentos de protección radiológica que están a base de plomo, el delantal de plomo, el collar tiroideo, ¿cierto? Lentes de plomo, guantes de plomo para manipular los radioisótopos, ¿cierto? Porque es muy peligrosa esta radiación. Y la radiación asociada a neutrones, ¿cierto? Que es la eliminación de los neutrones del núcleo, que ahí ya es peligroso de los peligrosos. Y aquí ese tipo de radiación traspasa todo. Y ese tipo de radiación, además del plomo, además del concreto altamente denso, tengo que ocupar agua, porque este tipo de radiación ioniza el agua. Por eso los reactores, y si se acuerdan, no sé si todos alcanzaron a ver Chernobyl hasta el día de hoy, y si no, véanla, por favor. De hecho, en las clases también pongo partes de la serie por lo mismo. ¿Se acuerdan que hay una parte de la serie que intentan apagar el reactor y se meten debajo del reactor y hay mucha agua? Ya, ellos lo que intentan es meter es en las aguas, en las piscinas subterráneas de los reactores. ¿Y qué pasó con ellos cuando se metieron al agua? Salieron y ¿qué pasó cuando salieron del agua? Murieron.
porque toda esa agua estaba contaminada con radiación. Y no fue así una muerte lenta, fue una muerte literalmente como que iban saliendo y se iban desarmando, chiquillas, se iban desprendiendo, se iban, no sé, yo creo que la serie de Chernobyl fue muy corta para lo que realmente pudo haberse visto en tiempo real, que yo no me hubiera gustado estar ahí. Pero en el fondo es eso. A medida que uno va acercándose a la fuente, literalmente se va, es como, ¿se han quemado con fuego alguna vez? Ya. ¿Qué le pasa a la piel cuando se quema a medida que se va acercando a la fuente? Se achurrasca. Ya. La radiación, la quemadura por radiación es lo mismo, pero de adentro hacia afuera. O sea, se va generando ese efecto de achurrascamiento de adentro de los órganos y termina hacia afuera. Uy, me lleva a dar hasta como escalofrío. Ay, es que un poco fuerte las quemaduras por radiación, ¿ya? Pero en el fondo, para que vayan tomando en conocimiento que hablar del átomo es un poquito fome, un poquito latoso, pero es fundamental para poder entender con qué tipo de radiación yo me voy a enfrentar, porque no lo vamos a negar, chiquillos, ustedes van a estar expuestos en rayos, que son las más fáciles de manejar, pero los pueden mandar a medicina nuclear. Hoy en día tenemos campos clínicos en medicina nuclear. Imagínense usted, está con el tecnólogo médico y el tecnólogo médico falla y se le cae el rayo isótopo. ¿Qué pasa? No como Homero, no se tire los pelos como Homero, pero de hecho Homero, ¿dónde trabajaba? En una planta nuclear, pues chiquillo. Y de hecho lo primero que hace Homero, se le cae un rayo isótopo, esa cuestión verde en verdad no son así, pero se cae un radioisótopo, hay todo un protocolo de limpieza y eliminación. De hecho, los radioisótopos se tienen que eliminar de una forma muy distinta y hay empresas encargadas de aislar estos desechos y llevarlos al reactor nuclear para eliminarlos. ¿Ya? ¿Dudas? Consultas hasta acá, chiquillos. Trauma, ansiedad. ¿Esto? ¿Esto? ¿Mm? Debería ser al revés, en realidad. O sea, si uno sumara, técnicamente debería ser al revés. No sé por qué lo pusieron así. Yo no hice ese esquema, pero debería ser más. Pues mientras más alta, o sea, mientras menos masa, mayor es la energía. ¿Ya? Hay otra duda por ahí, corazón. Exactamente. En protección radiológica, nosotros ocupamos unas cajitas que van acá en el pecho, que lo van a ver más adelante, nosotros también lo vamos a ver. Y de hecho, a ustedes les van a pasar esta cajita cuando vayan a su internado, a sus campos clínicos, que se llama dosímetro. Y ese dosímetro es un instrumento que, por ley, si usted quiere ejercer en imagenología, tiene que traer una licencia de operación. Usted como operador es como cuando uno saca la licencia para manejar auto. En este caso, es una licencia para poder trabajar en estas áreas, además del dosímetro que le permite saber cuánta radiación cada 3 meses usted recibe en el lugar donde va a ejercer su ejercicio profesional en imagenología. Y pues, de hecho, ustedes ahora este semestre hacen el curso de protección radiológica, que es obligatorio, que tiene una cantidad de horas establecida por el Ministerio de Energía y Medio Ambiente y el Ministerio de Salud, y usted terminando la asignatura, si la aprueba, usted podría, solo si la prueba, puede optar a esa licencia. Entonces usted egresa y usted egresa ya con su licencia de operaciones al día. Porque además en sus prácticas ya va a tener historial dosimétrico, que es ese instrumento que dice su compañera, que es la cajita, y que tiene lámina de plomo y lámina de cobre para verificar el tipo de radiación que usted recibió durante su ejercicio profesional en estas unidades. Aunque sean estudiantes, ustedes van a estar expuestos igual a este tipo de radiaciones y por lo tanto también cumplen con los criterios y las normativas del Ministerio de Energía y Medio Ambiente y además de las gobernaciones asociadas al Ministerio de Salud. ¿Alguna otra duda y pregunta, chiquillos? ¿No? Bien, por lo tanto, como habíamos visto, la radiación va a depender del tipo de energía, ¿cierto? Y de la intensidad de la energía. Por lo tanto, vamos a tener dos grandes grupos. Aquellas áreas que son no ionizantes, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que sea no ionizantes, radiación.
no ionizante. Ionizante, no radiación. Radiación, no ionizante. No, radiación, no ionizante. Es un tipo de radiación, ¿cierto? Porque transmiten energía, pero no alcanza a ionizar en su totalidad. Y por lo tanto, no causan tantos efectos nocivos. Ejemplo claro, la onda mecánica, la típica que ocupamos para producir los sonidos, la que escuchan ustedes, escuchan música, la habla por teléfono. Y en el área médica, ¿dónde podemos encontrar este tipo de radiación? En la ecografía. Lo ve que la ecografía la podemos hacer en mujeres embarazadas porque no es un riesgo para el bebé ni para la mamá, porque ocupa onda mecánica. Otro tipo de radiación que nosotros vamos a ver es en resonancia magnética. ¿Han entrado a un resonador magnético alguna vez? ¿Sí? Que emite harta ruido y la gran mayoría de los pacientes sale acalorado, porque este tipo de equipo produce pulsos de radiofrecuencia. Es una emisión de radiofrecuencia, frecuencia radio, radiofrecuencia, radio. ¿Dónde se ocuparán? Produce radiación, ¿cierto? Con una frecuencia determinada. Este tipo de instrumentos se puede ocupar en resonancia magnética, pero también ustedes lo ocupan en el día a día en sus casas, de hecho, en el microondas, porque ocupa un pulso de radiofrecuencia. De hecho, es un pequeño imán, su microondas. Y han visto que en la puerta tiene una malla con hoyito, ya. Esa malla con hoyito, ese hoyito tiene una medición en particular, porque ese hoyito permite que no se escape la radiación. ¿Por qué? Porque tiene una longitud. Hay aquí otros conceptos de onda. ¿Se acuerdan de la longitud de onda y la amplitud de la onda? O sea, en esta horizontal tenemos la amplitud y la longitud de la onda, ¿cierto? Entonces, se fijan, todo lo que está en este ladito son aquellos que su longitud es mucho más ancha. Y como es más, dígame. Exactamente, de hecho la antigua, bueno, que ya ni se escucha la radio antiguamente, pero había unas perillas y uno buscaba el numerito y dependiendo del numerito, uno y le iba chuntando ahí a la frecuencia de la radio, ¿ya? Hoy en día eso ya no existe y hay otro tipo de patrones de energía, como el Wi-Fi, por ejemplo, que de hecho a todo eso, ¿han escuchado así como los reclames de One que dice, cambiamos la fibra de 3 GHz a 5 GHz? Diga, las ondas de microondas ocupan megahertz. O sea, yo puedo dejar mi manito adentro del microondas y a lo más me va a dar calor. Pero One en sus celulares ocupa gigahertz. ¿Será más o menos energía? Más. Eso significa que cuando yo estoy hablando por teléfono, estoy en una onda en megahertz o en gigahertz. Giga. Y 100 gigahertz me podría afectar en mi salud. Tengan cuidado con los dispositivos porque emiten radiaciones fuertes. Dormí con el celular. De hecho, esto está emitiendo radiación. Los audífonos inalámbricos producen radiación. Yo en estos momentos estoy arribando mi salud por ustedes. Estoy poniendo el audífono para que yo pueda va a grabar sus clases, chiquillos. A todo esto voy a dejar las clases respaldadas también, aparte de las cápsulas que ustedes van a tener, ¿ya? Para que puedan revisar el material. Dígame, corazón. De hecho, para categorizar el grado de pérdida auditiva, ocupan distintos rangos de sonido y algunos pueden llegar a ser tan altos que pueden afectar el tímpano por el exceso de vibración que produce en el tímpano. Muy buena observación. Muy bien. También, ay, se me cambió también el típico rango de trabajo que ocupan las instituciones, carabineros, PDI, que trabajan en un UHF y en VHF. ¿Han escuchado esos rangos de radio? Bueno, en bomberos, porque les cuento, los que no sabían, también fui bombera por varios años. Nosotros trabajábamos por VHF. Y los VHF, claro, producen energía, pero eso no produce daños, a diferencia de los celulares que, para que ustedes ya sepan, WON trabaja de
5 GHz y probablemente va a empezar a aumentar ese rango de frecuencia. Así que si pueden evitar estar tanto rato con sus dispositivos por temas de salud, chiquillos, hágalo. Eviten tenerlo tanto tiempo en los bolsillos. Se ha visto también algunos casos de tumores de pierna asociados a el exceso de pertenencia a dispositivos alrededor o cerca de la pierna, sobre todo en pacientes pediátricos. Entonces, exactamente. Entonces, no es como para pasarse rollos, chiquillos, o ser medio hipocondriaco, pero si pueden alejarse de fuentes de emisión de radios, salgan. Por eso, cuando han instalado estas antenas gigantes de emisión de Wi-Fi en algunos lugares, la gente ha ido reclamando de que saquen las antenas. Es por eso, porque produce muchos efectos de salud directamente, no solamente a los seres humanos, sino a todo lo que rodea el medio ambiente. Genera efectos en la flora y en la fauna, ¿ya? Bien, eso es hasta ahí lo no ionizante, o sea, que no afecta y no causa efectos nocivos en la salud. Pero ¿qué pasa cuando esta longitud de onda la empiezo a cortar? ¿Qué empieza a pasar acá? ¿Qué pasa con la energía? Si yo acorto la longitud de onda, va a pasar y por lo tanto su energía aumenta o disminuye, aumenta. Entonces, este rango de energía se llama radiación ionizante, porque ¿qué es lo que produce? Iones, ¿cierto? Ioniza la materia. ¿Y qué significa ionizar? Sacar electrones y generar energía residual, o sea, alterar un átomo de su estado natural. Efectos de tipo de radiación que producen estos efectos nocivos, los rayos X, que toman la radiografía, ¿cierto? Y la mamografía, y los rayos gamma, que se ocupan en medicina nuclear, y en radioterapia para los tratamientos de las patologías oncológicas que vamos a ver en la tercera unidad. Hasta acá, chiquillos. Dudas, consultas, ¿no? Bien. Entonces, a modo rapidito, muy rapidito, porque lo vamos a ver también en la próxima clase, los rayos X, a diferencia de los otros tipos de radiaciones que nosotros hemos visto, de la radiación alfa, beta, son tipos de radiaciones más orgánicas. O sea, la radiación alfa y beta se pueden desprender naturalmente en la naturaleza. Hay átomos que tienen este comportamiento y es natural. Pero los rayos X se llaman rayos X porque fue el primer tipo de emisión de energía que no tenía ninguna incidencia natural que viniera de la naturaleza. Por eso los muy seres humanos que Röntgen específicamente le puso X, porque no sabía lo que era, pero era un tipo de energía. Por eso se llaman los rayos X. Y los rayos X lo que hacen, ¿cierto?, es chocar un grupo de electrones como efectos de proyectil con mucha energía a través del cátodo, ¿cierto? Vamos a lanzar muchos electrones a una plantilla que es el ánodo. Y el ánodo es una lámina de tungsteno. Y el tungsteno es un tipo de metal de la línea de los lantánodos, de abajito de la tabla periódica. Ven, cuento corto, es un tipo de material que yo puedo inestabilizar. Entonces, como estos electrones tienen mucha energía, ¿qué va a pasar cuando choque con los átomos de tungsteno? Van a chocar con los electrones del material de tungsteno. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le quiero pegar a mi hermano? Típico cuando uno es cabro chico, pues uno le pega, ¿y qué pasa con el hermano? Lo empuja y sale volando, ¿cierto? Los electrones les pasa lo mismo. Cuando chocan con los electrones del tungsteno, el electrón del tungsteno sale volando y emite una energía residual. Esa energía residual se llama rayos X y es la que va a pasar por el paciente para tomar la fotito. Es un tipo de radiación artificial, pero sigue siendo un tipo de radiación ionizante, porque necesito a nivel médico ionizar la materia del paciente para que después esa ionización se exprese en una imagen que el tipo esquelético que nosotros tomamos en la fotito de los rayos. ¿Ya? Bien, dudas, consultas hasta acá, chiquillos. ¿O no? Porque igual hemos ido pasito a pasito, despacito. Sí, en 15 minutos, no, en realidad no sé qué hora es, pero no, no son las 5, son las... Oh, sí, ha pasado harto rato. ¿Ya? Bien. ¿Quieren un recreo, chiquillos?
¿no? O seguimos de largo y después para la casa. Ya. Entonces, rapidito. ¿Qué es la imagenología? Es el gran mundo del área hospitalaria, del área médica, que tiene por funciones producir imágenes, ¿cierto? Mediante tecnologías avanzadas que emiten radiación ionizante, ¿cierto? Y no ionizante, como en el caso de la eco y de la resonancia magnética, para generar imágenes que sean diagnósticas o en su defecto que nos entreguen un tratamiento que sea paliativo o sea curativo para nuestros pacientes. En esta área de imagenología, nosotros somos, al igual que en la unidad de laboratorio, la medicina basada en evidencia. Nosotros somos los portadores de la evidencia médica. O sea, todo lo que sale de imagenología debería ser la verdad del paciente. Las imágenes no mienten porque es información atómica, como hemos visto anteriormente. ¿Ya? Así que, como ya hemos visto anteriormente, en este mundo nosotros vamos a ocupar estos dos tipos de tecnologías avanzadas que son elementos no ionizantes, como la ecografía, que ocupa onda mecánica, y la resonancia magnética, que ocupa pulsos de radiofrecuencia con imanes de alta intensidad, y tecnología ionizante, que necesita generar una energía muy alta para ionizar el cuerpo humano y consecuentemente producir nuestras imágenes médicas. Ejemplo de ello, la radiografía, la medicina nuclear, ¿cierto? Y la tomografía computada. El objetivo de ello es, como bien dice ahí, generar un diagnóstico de forma precisa, eficaz y lo más rápido posible, porque mientras más tiempo tengo al paciente en una fuente de ionización, ¿qué le podría pasar? ¿Podría ser más peligroso o menos peligroso para el paciente? Más peligroso. Entonces vamos a ver que hay criterios de seguridad como la distancia. Mientras más lejos yo tenga la fuente, debería ser más seguro o menos seguro. Más seguro, porque mientras más lejos, menos energía yo debería recibir. Mientras menos tiempo yo esté de las fuentes, va a ser más riesgo o menos riesgo. Menos riesgo, ¿cierto? Y los blindajes de plomo. Mientras más blindaje es más protección o menos protección. Más protección. Entonces hay ciertos criterios que todos los días vamos a tener que practicar, que son la distancia, el tiempo y el blindaje. A eso se le conoce como protección radiológica o los criterios de ALARA, tan bajo como sea razonablemente posible. Pero eso lo vamos a ver en las próximas clases. Entonces, como habíamos visto anteriormente, la radiografía ocupa radiación ionizante, en este caso la radiación X, para producir imágenes de contraste como los huesitos y las partes blandas. Están hechos y focalizados para ver estructuras esqueléticas, ¿cierto? Ejemplo claro que nosotros tenemos acá, vamos a poner un caso de una radiografía. Acá tenemos una, ¿qué radiografía podría ser de esta, chiquillo? Tórax, y estas estructuras que son las clavículas, ¿cierto? ¿Esto qué es lo que es? Ay, no, no, ya se me escapó. A ver, ¿dónde estaba? A ver, ya veamos otro caso. Tenemos las piernas. ¿Qué estructura es esta? Estos son la pelvis, ¿cierto? ¿Cómo se llama este huesito? Fémur, ¿cierto? Y este huesito, sí, lo que está adentro se llama tibia porque está calentito, y el otro huesito, el peroné, ¿cierto? Y los de acá, ¿cómo se llama el huesito de acá? El típico de las chiquillas que sufrimos cuando andamos con taquitos. El calcáneo, muy bien, chiquillas, ¿cierto? Esos son ejemplos típicos de radiografía. En el caso de acá, ocupamos el mismo principio físico, pero para las mamas, ¿cierto? Por eso se llama mamografía. Aquí yo no quiero ver huesito, quiero ver la glándula mamaria. Y aquí debería ocupar más radiación ionizante o menos radiación ionizante. Menos, porque es una estructura más densa o menos densa que los huesitos, menos densa, o sea, es más blandito, entonces necesitamos menos radiación. Tenemos otra modalidad que es tomografía computada o más conocido como escáner, ¿cierto? ¿Y qué hace la tomografía computada? Ocupa el mismo principio que la radiografía, pero en vez de tomarlo en un solo plano, lo toma en un plano tridimensional. O sea, el paciente literalmente lo
Lo tomo en 3D. Vamos a poner una imagen de tomografía computada. Los chiquillos el año pasado en anatomía también vimos harto escáner. ¿Y qué estructura tenemos acá? ¿Qué segmento anatómico es ese? ¿Qué columna es? ¿Qué parte de la columna es? ¿Qué estructura es esta? A ver, yo voy a hacer de modelo, chiquillos. Es la columna vertebral, pero ¿qué segmento? ¿Cervical, dorsal o lumbar? Lumbar, ¿cierto? Y este pedacito, ¿qué es lo que es? El sacro y este cachito, el cosi. Pues, qué buena la profe que le enseñó anatomía, ¿cierto? Oh, ya, bueno, entonces no es tan bueno. Bien, entonces, si se fijan, la radiografía empieza a verse un poquito distinto a diferencia de tomografía computada. En tomografía yo veo otras cosas, ¿cierto? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo aquí, chiquillo? Puntitos negros con puntitos blancos. ¿Y qué podría hacer eso? El intestino. Entonces, ¿qué es eso, chiquillo? Sí, es así, es popó de humano, ¿ya? Bien, entonces se ve que en tomografía computada ya vemos un poquito más de cosas, ¿cierto? En medicina nuclear, habíamos dicho también que es un área donde nosotros inyectamos la radiación a través de la vía endovenosa para que este tipo de radiación se vea en todo el cuerpo, ¿cierto? ¿Y qué deberíamos nosotros ver en un estudio de medicina nuclear? Estas cositas. O sea, todo lo que brilla acá es el radioisótopo, o sea, lo que está brillando literalmente es la radiación gamma que produce el radioisótopo que se le inyectó al paciente. Todas esas manchitas es porque el radioactivo genera activación a nivel celular. Dígame, corazón. Ni siquiera es una forma de contraste, pero emite como una lucecita en este tipo de exámenes. En tomografía computada y en resonancia magnética, nosotros ocupamos los medios de contraste, que literalmente es como una pinturita que le disponemos al paciente para que una patología que nos cuesta ver sin medio de contraste, con los medios de contraste, se ven como literalmente ampolletas brillando dentro del cuerpo. Y los tumores, por ejemplo, brillan mucho con los medios de contraste. Los medios de contraste son como pintura, es como acusar a los tumores y otras patologías para que se vean aún más brillantes en el cuerpo. Pero hay algunas patologías que hacen que brillen mucho más. Por eso nosotros como tecnólogos médicos tenemos que saber qué cosas brillan con el medio de contraste y que son normales y qué cosas van a brillar cuando están en condiciones patológicas. En el caso de medicina nuclear, si se fijan, todo lo que brilla puede ser normal, pero hay algunas cosas, por ejemplo, acá, ¿qué estructura anatómica es esa? Estamos en un corte axial, o sea, yo estoy cortando al paciente así como lonjitas de jamón. Son los pulmones están acá, arribita. Acá está el corazón y estos son los pulmones. Entonces, si yo me voy más abajo, ¿qué podrían ser? Los riñones. Pues entonces, si está el radiofármaco acá, ¿se estará eliminando o no se estará eliminando? Sí, pues se está eliminando porque mire cómo brilla. Se está acumulando el radioisótopo a punto de salir a la vejiga, ¿cierto? Y si nos vamos más abajo, nos vamos a encontrar probablemente con una vejiga llena de radioisótopos. Entonces, ¿eso sería normal o patológico? Normal, porque es natural que el paciente elimine los medios de contraste o los radioisótopos a través de la orina. Depende de la función renal del paciente. Por ejemplo, nosotros que somos jóvenes, somos joviales, somos brillantes, ¿cierto? Llenos de vitalidad, deberíamos eliminar este tipo de sustancia en un rango máximo de 4 a 6 horas. Pero ¿qué pasa con un paciente que es oncológico o un abuelito de 80 años que apenas le funcionan los riñones? ¿Se va a demorar más tiempo o menos tiempo? Más tiempo. Entonces, ¿será más peligroso o menos peligroso? Más peligroso que esté con el radiofármaco adentro. Po. Y si un paciente viejito que su mutabilidad celular le cuesta más regenerarla, o sea, la reciclación de la mitosis les cuesta más,
¿Será más productivo o menos productivo hacer este tipo de exámenes en un abuelito? Menos, porque es más riesgoso, porque no puede regenerar sus células, porque elimina los medios de contraste y este tipo de fármaco mucho más lento, por lo tanto es un riesgo. Y este paciente, por ejemplo, en el caso de medicina nuclear, tiene que esperar un determinado tiempo para que el radioisótopo decaiga, o sea, cada vez se haga más débil y así pueda salir a la calle y no afectar a otras personas. ¿Qué tipo de personas serían vulnerables en este tipo de exámenes? Los inmunodepresivos, ¿cierto? ¿Qué otro tipo de pacientes se pueden ver afectados como un riesgo inminente? Embarazadas, lejos, no se pueden acercar a estos pacientes. ¿Y qué otro tipo de pacientes no se pueden acercar? Los oncológicos por depresión y otro grupo de población que es súper crítico, que los viejitos y otro grupo más, los niños hay que cuidarlos como huesos santos en este tipo de unidades, de tipo de exámenes. Bien, y tenemos la radioterapia, ¿cierto? Que aquí no generamos ningún tipo de examen, ¿cierto? Sino más bien le damos tratamiento a estos pacientes. De repente han visto a las pacientes que han tenido cáncer de mama, que tienen las mamas quemadas, ¿cierto? O cáncer de estómago, ¿cierto? En donde tienen la piel quemada. ¿Han visto un paciente oncológico con su piel quemada? Se ve pésimo. Ese tipo de lesiones son propios de los tratamientos de radioterapia. Lamentablemente tenemos que quemar algunas estructuras para poder solventar lesiones o para achicarlas previo a una cirugía o radicarlas, ¿cierto? Para que se quemen completamente o, en el peor de los casos, disminuir su tamaño de manera paliativa para literalmente alargarle lo más que podamos la vida del paciente. O sea, literalmente le estamos comprando tiempo al paciente. ¿Ya? Y tenemos las que no son tan terribles, como la radiación no ionizante, en este caso, la ecografía, que ocupa, ¿qué tipo de onda habíamos dicho que ocupa la ecografía? Onda mecánica, ¿cierto? Que literalmente a través del transductor, ¿cierto? Que es este elemento que tiene unas piedritas chiquititas que se generan efectos piezoeléctricos. ¿Ustedes sabían que los cuarzos vibran? Por eso es bueno tener un cuarcito ahí en la pieza, ¿cierto? Cerquita a la ventana, porque tienen propiedades piezoeléctricas. Eso quiere decir que son piezas que vibran frente a energías determinadas como la energía solar. En el caso del transductor, también tiene propiedades piezoeléctricas y estas son las que chocan con el paciente y generan un efecto de rebote y a través de algunos fenómenos físicos que ustedes ya conocen como la reflexión, la refracción, ¿se acuerdan de esos conceptos? Y la difracción, pueden chocar con alguna estructura, en este caso el hígado, para que nos entreguen una imagen, ¿cierto? El líquido, muy buena pregunta. El gel ecográfico. ¿Han visto que antes de que el médico empiece con el transductor, le echan un gel y que habitualmente ese gel está al lado? ¿Sí? ¿Para qué podría hacer? ¿Para qué podría hacer eso? Una, para que se vea mejor la imagen. A veces lo ocupan calentito, sí, es que para el confort del paciente, pero por ejemplo en el servicio público, helado nomás, a capela, ¿cierto? Y además que, ¿dónde se transmite más rápido la onda mecánica? ¿Por medios sólidos o por medios líquidos? Por medios líquidos. Entonces, ¿para qué sería el gel? Para ayudar exactamente, al igual que en el electro, le han hecho hacer electro, chiquillos, que hay que poner una gotita de gel, es para lo mismo, para que la transmisión del pulso eléctrico, en este caso en el electrocardiograma, o en este caso en la ecografía, transmita el pulso de una forma más óptima y logremos una imagen más fidedigna, como dice muy bien su compañera. Y en resonancia magnética, aquí es mi área, yo soy experta en eso, son campos gigantes de imanes, son imanes, me encantan los imanes. El imán que nosotros habitualmente ocupamos es 30.000 veces más fuerte que el campo magnético que produce la Tierra, chiquillo. O sea, entrar con un arma, con una herramienta automotriz, con lo que sea metálico, es un efecto proyectil. Aquí es muy peligroso entrar con metales por el efecto proyectil que producen los imanes. Destino final, literalmente. De hecho, han habido muchos accidentes y han muerto pacientes producto de descuidos asociados a presencia de metales en estas áreas. Y además ocupamos pulsos de radiofrecuencia también para producir las imágenes en resonancia magnética. Ejemplo claro en rezo que es un poco más peligroso, pero si se fijan, las imágenes son mucho más bonitas. ¿Qué cemento anatómico tenemos acá?
También una columna lumbar. ¿Y cómo se ve la foto a diferencia de la otra que le mostré? ¿Bonita o fea? En HD, ¿cierto? Por eso yo me dediqué a la resonancia magnética. Dije, estas son las fotos más bonitas. No, pues en realidad me gusta mucho la física. ¿Ya? Bien. Y creo que este era un videíto. A ver, veámoslo. Creo que se, a ver si se escucha. Dígame. Ah, pero después, terminando la clase, podemos consultar las cositas personales. Entonces, bueno, no se puede escuchar el audio, pero acá en este video podemos ver que indistintamente del centro médico, si estaban cura o no, o sea, pero en general nosotros no solamente ocupamos áreas que en donde emitimos radiación ionizante y los equipamientos vamos a estar viendo que dependiendo del tipo de modalidad física que ocupamos, la tecnología y el instrumental y los equipamientos van variando de acuerdo a la modalidad física con la cual nosotros vamos a estar trabajando. Como les decía anteriormente, dependiendo del tipo de energía que nosotros vamos a emplear, las salas están equipadas con concreto y con plomo determinado, normado, que se tiene que levantar y que se tiene que medir antes de trabajar en estas unidades para disminuir el riesgo, no solamente de nosotros como operadores, chiquillos, que vamos a estar constantemente expuestos a este tipo de energía, sino que además tenemos que proteger a todo el personal que no está trabajando con nosotros, o sea, las chiquillas secretarias, personal de aseo, e inclusive los acompañantes de los pacientes que van a estar alrededor de estas unidades y que van a transitar constantemente. Entonces, no solamente nosotros cumplimos funciones clínicas en el ejercicio profesional para tomar las fotos, sino que además tenemos un rol ético y una valoración importantísima de cuidar a todo el personal que está alrededor de una unidad de imagenología. Somos literalmente oficiales de protección radiológica para minimizar estos efectos que puedan generar efectos nocivos en personas que no tienen por qué recibir este tipo de radiación. ¿Iba a hacer una pregunta, Carosa? No. Dígame. Uh -huh. Exactamente. Eh, Exactamente, de hecho, en dental la radiación está, aunque es muy bajita porque los dientes son estructuras densas, pero no son tan densas como el caso de los huesos, pero aún así tenemos que ocupar protección. Entonces, cuando usted se toma una radiografía o un escáner, combing, creo que se llama, tenemos que exigir la protección que debemos tener como paciente. Y si no le disponen del material, usted perfectamente puede hacer una demanda por exponerse innecesariamente a un exceso de radiación que no debería por qué exponerse. Entonces, la gran mayoría de los centros médicos a los pacientes les ponen su delantalcito de plomo, le ponen el collar tiroideo, ¿cierto? Los blindan así pareciendo robots. Y de hecho, uno se demora más poniéndose esos instrumentales que la misma foto dental, ¿cierto? Dígame. Sí, en el caso de los niños cuando necesitan radiografía, es un efecto beneficioso para el paciente. Entonces, hay algunos efectos que los vamos a ver más adelante, que cuando le ponemos delantales de plomo a los niños, por ejemplo, si es una radiografía de cráneo, sí, amerita poner un delantal al niño. Pero, por ejemplo, si tenemos que tomar una radiografía de abdomen al niño, no le podemos poner un delantal porque obviamente va a generar más riesgos que beneficios por el simple hecho de poner la protección radiológica. Entonces vamos a ver en el laboratorio que dependiendo del contexto, dependiendo del paciente y dependiendo del tipo de examen, nosotros vamos a saber qué tipo de protección le vamos a entregar, en este caso, a un paciente pediátrico, al acompañante del paciente, en este caso la mamá o el papá o el cuidador que está a cargo del niño. Y además, nosotros como operadores nos tenemos que proteger también por si tenemos que cumplir operaciones colaborativas para la postura del paciente. Y adivinen a quién mandan a firmar a los pacientes, pues chiquillos. Aparte de los papás, a los técnicos de imagen. Pues entonces, lamentablemente, son ustedes los que muchas veces tienen que estar constantemente ocupando estos materiales y adivinen qué tipo de patologías laborales se producen con este tipo de protección. Pues chiquillos, empiezan los dolores lumbares, ¿cierto? Los dolores de hombro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ponernos firmes, hacer harto ejercicio, porque el ejercicio de nosotros nos implica harto estrés mecánico a nivel corporal, ¿ya? Entonces, esto es una tabla de resumen, chiquillos, de los tipos de radiación ionizante que nosotros ocupamos en el área de imagenología para que lo tengan de referencia, ¿ya?
En un ratito más voy a confirmar el correo de las cápsulas, de los videos, para verificar que efectivamente le estén llegando el material. Y ahora nos iríamos al quiz, pues chiquillos. ¿Quieren irse al quiz al tiro o vamos a recreo y después volvemos al quiz? ¿Al quiz al tiro? Ya, perfecto, chiquillos. Entonces les voy a pedir que saquen el lápiz. No, mentira, chiquillos, saquen sus celulares. ¿Mm? ¿Mm? Ya, pudo haber reclamado perfectamente a su... Sí, ahora ya sabe. Ay, ay, no, ¿verdad? ¿Por qué se replica? A ver, y ahí sí. Ya, chiquillos, con su celular, por favor. Ah, espérenme, que ya estamos con problemas técnicos. No, porque terminando el quiz, terminamos la clase. No hay problema. Yo solamente los quiz los voy a tomar antes, apenas partamos la clase, entonces se puede retirar antes. Ahora sí, ahora sí, ya. Ahora sí, chiquillos. Escaneen el código QR. Ay, perdón. ¿Escanearon el código, chiquillos? Sí, correo institucional, chiquillo. ¿Qué le aparece en el nombre, chiquillo? Es para escribir su nombre, no me acuerdo cómo lo dispuse. Correo electrónico después el nombre. ¿Es para escribir su nombre? Ah, ya, sí. Escriban su nombre, chiquillos. Como no tenía las listas, dejé que solamente escribieran su nombre. ¿Todos escanearon el código? Ya, súper. Ingresen su correo, su nombrecito. No, pues, la vamos a ver ahora en pantalla. Ah, casi, casi le estaba dando un infarto. Ya, ¿listo, chiquillos? Sí, está más o menos lentita la señal. Ahora sí, chiquillos, ¿estamos listos? ¿Sí? ¿Estamos? Vamos con la primera pregunta, chiquillos. ¿A qué se refiere específicamente el número atómico de un elemento en la tabla periódica? ¿A la suma total de protones y neutrones? ¿A la cantidad de electrones que orbitan en la periferia? ¿A la cantidad de protones que posee ese átomo en particular? ¿Y a la cantidad o al nivel de energía asociado a los orbitales más externos? ¿No le carga? Actualízalo. ¿Qué era el número atómico? ¿Se acuerdan? Número atómico, número másico, número atómico. ¿Pasamos o no? Siguiente pregunta. ¿Están enganchados al wifi de acá, chiquillos? Enganchense al wifi, pues chiquillos. Si tenemos wifi ahora. Tenemos wifi. Ya. Siguiente pregunta. ¿Alcanzaron o no?
Siguiente pregunta. En el proceso de ionización, ¿qué caracteriza a la formación de un cation? ¿El átomo gana electrones para parecerse un gas noble? ¿El átomo pierde electrones quedando con carga positiva? ¿Se produce una estabilización mediante el aumento de neutrones en el núcleo? ¿O es un proceso puramente químico donde el átomo captura fotones? No están curados, chiquillos. Parece que todos vemos que está ahí. No son ustedes. No sé por qué se está viendo así. ¿Listo, chiquillos? Fácil. Si tomaron atención, tienen buena esa pregunta. Número 3. ¿Cuál de los siguientes materiales es suficiente para detener la penetración de la radiación alfa? ¿Una lámina de plomo, varios milímetros de aluminio, una simple hoja de papel o de impresión o una capa de concreto sumergida en agua? ¿Listo, chiquillos? Sí, si tomaron atención, fácil. 4. Según la clasificación del espectro electromagnético, ¿cuáles se consideran radiaciones ionizantes debido a su alta frecuencia de energía? Microondas y ondas de radio, luz visible y espectro infrarrojo, rayos X y radiación gamma, ondas de sonido y ondas mecánicas. ¿Cuáles se consideran de radiación ionizante, chiquillos? ¿Listo? Fácil, fácil, ¿cierto? Si tomaron atención, está fácil. Está regalá, regalá. ¿Listo? Siguiente pregunta. ¿Qué diferencia principal existe entre la adquisición de una radiografía convencional y una tomografía computada? La tomografía no utiliza tubo de rayos para generar la imagen. B. La dosis de emisión de la tomografía computada es significativamente mayor que la de radiografía. La radiografía permite reconstrucciones tridimensionales volumétricas. O D. El escáner utiliza campos magnéticos en lugar de radiación ionizantes. Buena pregunta. Buena pregunta. Esta está pingantona. Esta está un poquito pingantona. ¿Estamos listos o no estamos listos? ¿Estamos, chiquillos? Siguiente pregunta, vamos. ¿Cuál es el fundamento físico que utiliza la ecografía para la obtención de imágenes diagnósticas? A. La manipulación de campos magnéticos de alta intensidad. B. La administración de radioisótopos por vía endovenosa. C. El uso de onda mecánica a través de cristales piezoeléctricos. O D. El impacto de electrones con una lámina de tungsteno. ¿Cuál es el principio de la ecografía? De hecho, le hablé hasta de los cuarzos cuando hablamos de la ecografía, que tenían ciertas propiedades que hay que tener cerquita y para la buena vibra en modo zen, chiquillos. ¿Listo, chiquillos? Fácil, regalá, regalá. Si las 5 estaba media picantona. Ahora, muchos dulces para que sean todos felices. No, pues, no, pues. Es prueba diagnóstica por hoy día, chiquillos, así que no hay problema. Pregunta de términos variados. Oh, sí. Tienen que elegir el concepto y tienen que elegir una de las opciones de definiciones que están abajito. Sí, yo creo que esta opción la vamos a dejar fuera para las próximas clases. Sí. Traten de contestar dentro de lo que puedan leer, chiquillos. Fíjate. La vamos a dejar descartar porque sí, no funciona para estos datos. Sí, pues tiene solo una opción, pues. Cada una de los términos del lado izquierdo
Tiene una sola correlación de definición. El, ya le voy a leer las letritas. La número A, proceso físico mediante el cual se entrega energía a un átomo para llevarlo a un estado energético superior sin arrancar electrones. B, partícula elemental del átomo que no posee carga eléctrica y cuya función es la estabilización energética del núcleo. C, dispositivo que contiene un cátodo y un ánodo de tungsteno para producir rayos X mediante el choque de electrones. D, átomo que ha perdido electrones en su búsqueda de estabilidad, quedando cargado electrónicamente. Perdón, positivamente. E, emisión de alta frecuencia y longitud de onda corta, como los rayos X y gamma, capaces de alterar la materia. F, método diagnóstico que utiliza tubo de rayos X giratorio y detectores para crear imágenes tridimensionales con voxel isométricos. G, núcleo de helio compuesto por 2 protones y 2 neutrones con baja capacidad de penetración que se puede detener con una hoja de papel. Y H, elemento técnico de la ecografía que permite transformar energía para transmitir y recibir ondas mecánicas del paciente. E valor asociado a la cantidad específica de protones que posee un átomo en particular. Ay, perdón, chiquillos. Ahí. Yo creo que voy a tener que cambiar esta. Me la voy a sacar. Ay, corazón. ¿Estamos listos, chiquillos? ¿Sí? ¿No? Voy a bajar para darle las otras opciones. Cuando terminen, abajito hay un botón que dice enviar, chiquillos. Tienen que apretar enviar y les va a llegar un correo con las respuestas. Esa es la última pregunta. Ah, ya. Eso lo dejamos después. ¿Respondieron todos, chiquillos? Ahí vamos con la primera. No me gustó esta modalidad. Vamos a acabarla, no, no funciona. Los proyectores no sirven mucho. Ya, chiquillos, ¿terminamos? Sí, no me gustó. Sí, vamos a dejar selección múltiple. ¿La selección múltiple le resultó fácil, chiquillos? Sí, ya, vamos a dejar selección múltiple, ¿no? Ah, perdón.
Ya, chiquillos, ahora revisen sus correos porque debería estar llegándole las cápsulas de la clase de hoy. Así que atentos al correo mientras, porque se están mandando los correitos. Debería llegarle un correo que dice clase asincrónica el día de hoy. Ese es el correo de respuestas, creo. ¿No? No, el puntaje debería aparecerle en el correo de respuesta. ¿Ya envió su formulario? Ya. Y ahí le llegaron las respuestas, pero no las correctas. Cuando todos terminen, yo les voy a mandar las respuestas correctas. Mientras, revisen sus celulares para ver si les llegó el correíto de material asincrónico. Vayan actualizando su correo, chiquillos. Sí, les voy a dar la respuesta. ¿Todos terminaron, chiquillos? ¿No? Ahora se están mandando. ¿Les llegó? ¿No? ¿Terminaron, corazón? De la segunda semana en adelante. Esta es la semana diagnóstica, así que no hay resúmenes, chiquillos. Ahora, ideal que pudieran hacerlo para ir repasando los conceptos también. Al buzón que les va a llegar en el correo y que lo vamos a dejar también colgado en el aula virtual. No, esta semana no corre con los resúmenes. Igual de si tiene dudas, va a quedar la clase respaldada para que pueda aclarar las dudas administrativas de la primera clase. ¿Les llegaron los correos? Ya deberían haber llegado correos. No, el correo de simulación. Válgame Dios. A ver, a ver, a ver. Veamos. ¿Quién es el delegado de curso? ¿Usted? ¿No? ¿Quién es el delegado de curso? Después se acerca para mí porque tenemos que conversar. No, es para ver el tema de los correos, para mandar las cápsulas a chiquillos. ¿No le llegó ningún correo bonito lleno de colores? ¿No? Ya. ¿Terminaron todos el quiz? ¿Sí? Ya. Voy a mandar la respuesta, chiquillos. Dígame. ¿Perdón? No se preocupe, ese diagnóstico por hoy, así que. ¿Cuál es su nombre? Déjenme pasar la lista y ya estamos. ¿Les llegó el puntaje ahora, chiquillos? Actualicen sus correos. Les debería llegar el puntaje de lo respondido hace poquito. No, no, no. Voy a pasar la lista, chiquillos, y con eso terminamos. Yo al menos tengo internet, pero me enganché al wifi de acá. A lo mejor cuando tengan más señal les va a llegar, pero ya se les envió el puntaje con... eh, no afecta la radiación del internet. Ya. Silvia, me encanta que funcione. Iniciar existencia, ya. A ver, ahí sí. Josefa, Sonia, Sonia, Constanza, Fabián. ¿Ahí le llegó el correo, chiquillo? Del puntaje. Fabián, Matías, Mati, la Catherine, por acá. Antonio, Antonio, Sofía,
por ahí. Nayaret, por acá. Jennifer, por aquí. Camila, por acá. La Maca, no está la Maca. Catherine, tampoco. Camila Lares, por acá. Daniela Mena, la Dani. Ah, ya, igual la vamos a dejar presente. Isidora, la Isi, la Osmari, sí, se pronuncia así, Osmari. Paloma, la Paloma. Aileen, por ahí la Aileen. La Jessica, la Jessie, por aquí. La Josefa, la José, también por aquí. Tenemos a Fernanda, no hay Fernanda. Paula, la Paula. José Guillermo, José. Y Meilín, ¿puede ser? Meilín. Meilín. Fabiola, Fabiola no está. Paola y Génesis. Ya, chiquillos, espero que haya sido de su agrado la clase. Les voy a estar mandando el material. Su nombre, se me olvidó. Sofía, venga para acá para que conversemos. Sí, dime, ya. Lo tiene que hablar con la profe Caro. Mándeme un correo con la profe Caro y... Ah, bueno, si tiene la justificación asociada, usted me la manda, lo que vimos ahora en la primera clase. Llamemos, pero me lo manda por correo. ¿Alguien más quería preguntarme? ¿No? ¿Había escuchado un profe? Sofi. Vamos a ver con las razones.